Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las sombras hablan y las leyendas de terror cobran vida. Aquí descubrirás relatos inquietantes, historias oscuras y misterios que desafían la lógica. Si tienes una experiencia paranormal o conoces una leyenda que deseas compartir, en la descripción del video encontrarás un correo donde podrás enviarnos tu historia para que forme parte de este canal y así darle eco junto con los demás. Si este video es de tu agrado, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal. De esa forma podremos llevar más historias escalofriantes a muchas más personas. Ahora, sin más que decir, apaga las luces, ponte cómodo y sube el volumen. Yo me llamo Rogelio Hernández y lo que voy a contarles pasó cuando tenía 9 años. Vivíamos en un rancho alejado, cerca de Durango, donde el monte se veía oscuro y espeso desde la ventana de mi cuarto. Todo comenzó cuando mi padre empezó a comportarse diferente. Antes era un hombre alegre que silbaba mientras trabajaba con los animales, pero de pronto dejó de hablar casi por completo. Sus ojos se veían cansados, con ojeras profundas como si no hubiera dormido en semanas. Lo peor era que pasaba las noches despierto, sentado en el portal de la casa, mirando fijamente hacia el monte. Yo lo veía desde mi ventana y me daba miedo preguntarle qué estaba buscando entre esos árboles. Mi madre también notaba algo raro. A veces le preguntaba qué le pasaba, pero él solo movía la cabeza y decía que todo estaba bien. Pero nosotros sabíamos que algo andaba mal. El ambiente en la casa se sentía pesado, como si hubiera algo invisible que nos observaba todo el tiempo. Un día salí a caminar por los alrededores del rancho. Me gustaba explorar entre los matorrales y buscar lagartijas. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Era un niño más o menos de mi edad, parado entre unos arbustos. Vestía ropa vieja y su cabello estaba despeinado. Me sonrió y yo me acerqué sin pensar mucho. Me dijo que se llamaba Mateo y que vivía por ahí cerca. Me pareció extraño porque yo conocía a todos los vecinos y nunca había visto a ese niño. Pero estaba tan contento de tener a alguien con quien jugar que no le di importancia. Le pregunté si quería venir conmigo al rancho y él aceptó. Caminamos juntos un buen rato. Mateo me contaba cosas sobre el monte, sobre los animales que vivían ahí y sobre lugares escondidos entre las rocas. Hablaba de una forma curiosa, como si supiera mucho más de lo que un niño debería saber, pero yo estaba feliz. Por fin tenía un amigo. Cuando estábamos cerca del rancho, Mateo se detuvo de repente. Me dijo que no podía seguir porque los perros lo asustaban. Nuestros perros eran grandes y ladraban fuerte cuando veían a desconocidos, así que me pareció normal. Nos despedimos y quedamos en vernos al día siguiente en el mismo lugar. Durante varios días fue igual. Yo salía por las mañanas, caminaba hasta el monte y ahí estaba Mateo esperándome. Jugábamos, platicábamos y explorábamos juntos. Pero siempre, antes de llegar al rancho, él se despedía y desaparecía entre los matorrales. Decía que los perros lo ponían nervioso. Una tarde, mientras cenábamos, le conté a mi madre sobre mi nuevo amigo. Ella se puso contenta de saber que yo tenía compañía y me pidió que invitara a Mateo a la casa. Quería conocerlo y ofrecerle algo de comer. Mi padre, que estaba callado como siempre, levantó la vista del plato y nos miró. No dijo nada, pero vi algo en sus ojos. Era miedo. Al día siguiente busqué a Mateo con emoción. Cuando lo encontré le conté que mi madre quería conocerlo y que podía venir a comer con nosotros. Lo que pasó después todavía me hiela la sangre. El rostro de Mateo cambió por completo cuando le hice la invitación. Su sonrisa, que siempre había sido amigable, se torció lentamente hasta convertirse en algo horrible. Era como si sus labios se estiraran demasiado, mostrando una expresión que no parecía humana. Sus ojos, que antes eran normales, ahora me miraban con una intensidad que me paralizó. Me clavó esa mirada durante lo que pareció una eternidad. No podía moverme ni hablar. Sentía como si algo frío me recorriera todo el cuerpo. Entonces, sin decir palabra, Mateo dio media vuelta y caminó hacia el monte. Pero no caminaba como un niño normal. Sus movimientos eran raros, como si flotara un poco sobre el suelo. En segundos desapareció entre los árboles,
y yo me quedé ahí parado, sintiendo que algo muy malo acababa de pasar. Corrí de regreso a casa más rápido de lo que había corrido en mi vida. Cuando llegué, mi padre estaba en el portal como todas las tardes, mirando hacia el monte. Pero esta vez su cara estaba blanca como un papel. Tenía las manos temblando y sudaba a pesar del frío de la tarde. Esa noche, durante la cena, mi padre golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. Nos miró a mi madre y a mí, con ojos llenos de algo que nunca había visto en él. Era terror puro. Con voz firme, me dijo que nunca más volviera a salir al campo, que no me acercara al monte por ningún motivo, que me quedara cerca de la casa siempre. Mi madre intentó preguntarle qué pasaba, pero él se levantó de la mesa y salió afuera. Lo vi caminar de un lado a otro en el patio, hablando solo y agarrándose la cabeza con las manos. Yo no entendía nada, pero el miedo que sentía era tan real que obedecí sin protestar. Esa madrugada algo me despertó. Al principio no supe qué era, pero entonces lo sentí. El colchón se estaba hundiendo a mi lado, como si alguien se hubiera sentado ahí. Abrí los ojos despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Era Mateo. Pero ya no era el niño que yo conocía. Lo que estaba sentado en mi cama era algo que no puedo describir sin que se me ponga la piel de gallina hasta el día de hoy. Tenía la forma de un niño, sí, pero su cuerpo era el de un anciano. Su piel estaba arrugada y colgaba de sus huesos. Las manos eran huesudas, con uñas largas y amarillentas. Pero lo peor eran sus ojos. Eran completamente negros, sin pupilas, como dos pozos profundos que te chupaban el alma. Y cuando abrió la boca para sonreír, vi que sus dientes estaban podridos y rotos. Intenté gritar, pero no pude. Él levantó una de esas manos horribles y me tapó la boca con fuerza. Su piel se sentía fría y áspera, como tocar un animal muerto. Acercó su cara a la mía y pude oler su aliento. Era un olor horrible, a tierra mojada y a cosas descompuestas. Entonces habló, pero no era la voz de un niño. Era una voz ronca, rasposa, como si saliera del fondo de una cueva. Me susurró al oído palabras que nunca voy a olvidar. «Soy amigo de tu padre. Dile que le agradezco mucho la invitación». Cerré los ojos con todas mis fuerzas. Cuando volví a abrirlos ya no estaba. La habitación estaba vacía, pero el olor seguía ahí y el lugar donde había estado sentado en mi cama todavía estaba hundido. Me quedé paralizado el resto de la noche, sin poder moverme ni hacer ruido. Cuando amaneció y escuché a mi madre levantarse, salí corriendo de mi cuarto y me abracé a ella llorando. Le conté todo lo que había pasado. Mi madre se puso pálida cuando terminé de contarle. Me abrazó fuerte y fue directo a buscar a mi padre. Lo encontró en el patio, sentado en el suelo con la espalda contra la pared. Parecía que tampoco había dormido nada. Cuando mi madre le contó lo que yo había visto, él solo cerró los ojos y empezó a llorar. Nunca había visto a mi padre llorar. Esa misma mañana mi madre empacó nuestras cosas. Me dijo que nos íbamos a quedar con mis abuelos por un tiempo. Yo no entendía bien qué estaba pasando, pero estaba tan asustado que no hice preguntas. Mi padre se quedaría solo en el rancho. Antes de irnos, lo vi parado en el portal mirando hacia el monte otra vez. Se veía como un hombre vencido, como si supiera que algo malo iba a pasar. Nos quedamos en casa de mis abuelos casi un mes. Mi madre no me explicaba nada, solo me decía que pronto volveríamos a casa. Yo tenía pesadillas todas las noches. Soñaba con Mateo, con su cara de anciano y sus ojos negros sin fondo. Despertaba sudando y gritando y mi abuela tenía que venir a calmarme. Cuando finalmente regresamos al rancho, todo se sentía diferente. El lugar estaba en silencio. Los corrales que antes estaban llenos de vacas, cabras y gallinas, ahora estaban completamente vacíos. No quedaba ni un solo animal. La casa estaba sucia y desordenada, y mi padre estaba irreconocible. Había perdido mucho peso. Sus ojos estaban hundidos en la cara y tenía una mirada perdida, como si estuviera viendo cosas que nosotros no podíamos ver. Casi no hablaba. Solo se sentaba en su silla y miraba por la ventana hacia el monte. Mi madre intentaba hacerlo comer, pero él apenas probaba la comida.
Los meses siguientes fueron terribles. Mi padre se enfermó. Los doctores no encontraban qué tenía. Decían que todo estaba bien, pero él seguía empeorando. Por las noches gritaba dormido. Lo escuchaba desde mi cuarto suplicando que lo dejaran en paz, que ya había pagado suficiente. Una noche, cuando pensaba que yo dormía, mi madre entró a mi cuarto y se sentó en mi cama. Con voz temblorosa me contó la verdad. Mateo nunca había sido un niño real. Era un brujo muy viejo y muy poderoso. Años atrás, mi padre había ido a buscarlo al monte porque necesitaba un favor. Le había pedido ayuda con algo que nunca quiso decirle a mi madre. El brujo le hizo lo que pedía, pero mi padre nunca le pagó lo que le debía. Durante años el brujo esperó su pago, entonces decidió cobrarse de otra forma. Se apareció como niño para ganarse mi confianza. Sabía que si yo lo invitaba a entrar a la casa, él podría entrar sin que nadie lo detuviera. Esa era la regla. Necesitaba una invitación de alguien de la familia. Y yo, sin saberlo, se la di. Esa noche que apareció en mi cuarto fue para avisarle a mi padre que ya había entrado, que la deuda se iba a cobrar. Y se llevó todo. Los animales desaparecieron uno por uno. La salud de mi padre se fue acabando. Y su paz nunca volvió. Mi padre murió 2 años después. Tenía apenas 40 años, pero parecía un anciano. En sus últimos días no dejaba de hablar del niño. Decía que lo veía parado junto a su cama todas las noches, sonriéndole con esa sonrisa horrible. Han pasado muchos años desde entonces. Ya soy un hombre adulto con mi propia familia. Pero nunca he vuelto a ese rancho. Mi madre lo vendió poco después de que mi padre muriera, y nos mudamos lejos de ahí. Pero a veces, cuando estoy solo por la noche, siento que alguien me observa. Es una sensación que me eriza la piel. Y cuando miro hacia las sombras por un segundo, creo ver la silueta de un niño parado ahí, esperando que vuelva a invitarlo a pasar. Por eso les digo a todos, si algún día están en el campo y ven a alguien que no conocen, alguien que aparece de la nada, no lo inviten a su casa. Nunca saben quién puede estar detrás de esa cara amigable. Nunca saben qué tipo de deudas viejas pueden estar esperando ser cobradas. Y si alguna noche sienten que su cama se hunde y huelen ese olor a tierra mojada, cierren los ojos y recen. Recen para que solo sea su imaginación. Porque si abren los ojos y lo ven ahí sentado, mirándolos con esos ojos negros sin fondo, ya será demasiado tarde. Hay cosas que uno ve de niño y que jamás se olvidan, por más que pasen los años. Yo tenía 9 cuando me pasó lo que voy a contarles, allá en el rancho de mi familia en San Luis Potosí. Era un lugar tranquilo, rodeado de monte espeso, de esos que se ven bonitos de día pero que de noche se vuelven otra cosa completamente diferente. Ese día había estado jugando cerca del corral de los cerdos, como siempre hacía. Me gustaba ver a los animales, tirarles mazorcas y escucharlos gruñir contentos mientras comían. El sol todavía estaba alto y hacía calor, de ese que te seca la garganta y te hace buscar la sombra. Recuerdo que estaba agachado junto a la cerca, dibujando en la tierra con un palo, cuando escuché un chillido agudo que me llamó la atención. Era un cerdito, pequeño, de color grisáceo, diferente a los que teníamos nosotros. Se veía perdido, caminando inquieto hacia la entrada del monte. Pensé que se había escapado del corral y que mi papá se iba a enojar si lo dejaba ir. Así que sin pensarlo 2 veces me levanté y comencé a seguirlo. El animalito no corría rápido, pero tampoco se detenía. Cada vez que yo me acercaba, él avanzaba un poco más, metiéndose entre los arbustos. Al principio no me di cuenta de qué tan adentro estaba yendo. Los árboles se fueron haciendo más altos, más juntos. La luz del sol se filtraba apenas entre las ramas, creando sombras raras en el suelo. El aire olía diferente ahí dentro, más húmedo, más pesado. Seguía viendo al cerdito unos metros adelante, siempre moviéndose, siempre alejándose un poco más. Cuando finalmente lo perdí de vista entre unos matorrales densos, me detuve. Miré a mi alrededor y sentí que algo estaba mal. Todo se veía igual. Árboles, plantas, tierra. No reconocía nada.
Intenté recordar por dónde había venido, pero todos los caminos parecían iguales. El corazón empezó a latirme más rápido. Grité llamando a mi papá, a mi mamá, a quien fuera que pudiera escucharme. Solo me respondió el eco de mi propia voz rebotando entre los árboles. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Caminé en una dirección, luego en otra, dándome cuenta de que solo me estaba perdiendo más. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No quería llorar, pero no podía evitarlo. Era un niño perdido en medio del monte, y la tarde estaba cayendo rápido. El sol empezó a esconderse detrás de los cerros. Las sombras se alargaron y todo se volvió más oscuro. El silencio era espantoso, de esos silencios donde hasta tu propia respiración suena demasiado fuerte. Intenté calmarme, recordando lo que mi papá siempre decía, que en el rancho había que ser valiente, que los hombres no lloraban. Pero yo tenía miedo, mucho miedo. Entonces lo escuché, un sonido húmedo, como si algo estuviera masticando algo blando y jugoso. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. El sonido venía de algún lugar cercano, entre los arbustos a mi derecha. Después vino otro ruido, un crujido seco, como cuando partes una rama, pero más fuerte, más profundo. Eran huesos. Algo estaba rompiendo huesos. Me quedé paralizado. Cada músculo de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. El sonido de masticación se detuvo. Hubo un silencio terrible, y luego escuché algo más. Respiración. Una respiración pesada, profunda, como la de un animal grande. Pero había algo raro en ella, algo que no sonaba del todo animal. De entre la oscuridad de los arbustos, vi algo moverse. Al principio pensé que eran solo sombras jugando con mi mente, pero entonces la figura comenzó a levantarse. Y siguió levantándose. No era un animal común. Era algo enorme, mucho más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes. La criatura salió a un pequeño claro donde todavía llegaba un poco de luz. Lo que vi me dejó sin aire en los pulmones. Tenía cuerpo de lobo, pero caminaba como persona, erguida sobre sus patas traseras. Su pelaje era oscuro, casi negro, y se veía grasoso, sucio. Del pecho le escurría algo brillante y oscuro. Era sangre fresca que goteaba al suelo formando pequeños charcos. En su hocico, entre esos dientes enormes y amarillentos, estaban los restos del cerdito que yo había seguido. Las tripas colgaban de un lado, y podía ver pedazos de carne desgarrada. El olor a sangre y a algo podrido me llegó de golpe, tan fuerte que casi vomito ahí mismo. La criatura me miró. Sus ojos brillaban en la oscuridad, de un color amarillo intenso que parecía tener luz propia. Esos ojos me atravesaron, me clavaron en el sitio. No pude moverme, no pude gritar. Solo pude mirar mientras esa cosa me observaba, evaluándome, decidiendo qué hacer conmigo. Soltó un gruñido profundo que hizo vibrar el aire. Abrió el hocico y dejó caer el cuerpo del cerdito al suelo con un golpe seco y húmedo. Dio un paso hacia mí, luego otro. Sus garras se hundían en la tierra con cada paso. Yo empecé a temblar tanto que mis dientes chocaban entre sí. Entonces habló. No gruñó, no aulló. Habló. Con una voz ronca, grave, que sonaba como piedras raspando contra piedras, me dijo: «Vete a casa, muchacho». Esas palabras me rompieron el hechizo. Di media vuelta y corrí. Corrí como nunca en mi vida había corrido. Las ramas me golpeaban la cara y los brazos. Las raíces trataban de hacerme tropezar, pero no me detuve. Detrás de mí escuchaba pasos pesados, el crujir de ramas quebrándose, gruñidos que parecían venir de todos lados a la vez. Cada vez que miraba hacia atrás, veía sombras moviéndose entre los árboles. A veces me parecía verla a mi lado, corriendo junto a mí. Otras veces aparecía delante, bloqueando el camino, obligándome a cambiar de dirección. Era como si estuviera jugando conmigo, como si me estuviera guiando hacia algún lugar. Las lágrimas me cegaban mientras corría. Mi pecho ardía, mis piernas dolían, pero el terror no me dejaba parar. Seguí corriendo hasta que de repente escuché algo diferente. Una voz humana. Era mi papá, gritando mi nombre a lo lejos.
Corrí hacia esa voz con las últimas fuerzas que me quedaban. Los árboles empezaron a aclararse. La vegetación se hizo menos densa. Vi luces. Las luces del rancho. Salí del monte como alma que lleva el diablo y me estrellé contra mi papá, que me recibió con los brazos abiertos. Detrás de él había varios hombres con lámparas y machetes. Habían salido a buscarme. Mi papá me cargó de regreso a la casa. Yo temblaba incontrolablemente y no podía hablar. Las palabras se me atoraban en la garganta. Intenté contarle lo que había visto, pero solo salían sonidos entrecortados y sin sentido. Mi mamá me recibió llorando, me abrazó fuerte y me llevó a mi cuarto. Esa noche fue horrible. Me subió la fiebre. Una fiebre alta que me hizo delirar. Veía sombras en las paredes, escuchaba gruñidos fuera de mi ventana, sentía que algo me observaba desde la oscuridad. Mi mamá se quedó conmigo toda la noche, poniéndome trapos húmedos en la frente y rezando en voz baja. Las semanas siguientes fueron peor. Cada noche tenía pesadillas. Soñaba que estaba de vuelta en el monte, perseguido por esa cosa. Soñaba con sus ojos amarillos mirándome, con su voz diciéndome cosas que no podía entender al despertar. Bajé de peso porque no podía comer. El solo pensar en carne me daba náuseas. Mis papás no sabían qué hacer conmigo. Me llevaron con el doctor del pueblo, pero él dijo que solo era el susto del monte, que ya se me pasaría. Pero yo sabía que había visto algo real, algo que no debería existir. Fue como 2 semanas después cuando don Julián, uno de los peones más viejos del rancho, vino a verme. Era un señor arrugado, de piel curtida por el sol, y ojos que parecían saber más de lo que decían. Se sentó junto a mí en el portal de la casa, y durante un rato no dijo nada, solo se quedó mirando hacia el monte. Finalmente habló. «Por poquito no te encuentro, chamaco. Da gracias a Dios que andaba cerca y te traje de vuelta». Lo miré confundido. Mi papá había sido quien me encontró, no él. Don Julián pareció leer mi pensamiento y sonrió de una manera extraña, triste. «Hay cosas en este mundo que es mejor no entender, muchacho. Cosas que están más allá de lo que nos enseñan en la escuela o en la iglesia». Se acercó un poco más y bajó la voz. «Ese cerdo que seguiste no era un cerdo común, y lo que viste en el monte tampoco era solo un animal. Hay espíritus en estos lugares, chamaco. Espíritus viejos que a veces toman formas que conocemos para llamarnos, para probarnos. No le cuentes nada de esto a tu papá. Él no entendería. Pero tú ya sabes la verdad». Don Julián se levantó para irse, pero antes de marcharse me puso una mano en el hombro. «Tuviste suerte. Esa cosa pudo haberte dejado ahí, perdido para siempre, pero te dejó volver. Eso significa algo. Significa que todavía no era tu hora. Pero nunca olvides lo que viste. Nunca vuelvas a seguir cosas que no conoces». Desde ese día las pesadillas empezaron a disminuir poco a poco. La fiebre se fue. Pero algo cambió en mí para siempre. Ya no veo el monte como antes. Sé que ahí, entre los árboles y las sombras, hay cosas que no podemos explicar. Cosas que son mitad bestia, mitad otra cosa. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, pienso en aquella voz ronca diciéndome que me fuera a casa. Me pregunto por qué me dejó ir. Me pregunto si realmente fue don Julián quien me guió de vuelta, o si fue esa criatura la que me llevó hasta donde mi papá pudiera encontrarme. Nunca volví a ver al cerdito gris. Nunca encontramos sus restos. Y don Julián falleció años después sin volver a hablar del tema. Pero yo sé lo que vi. Sé que en ese monte la línea entre lo animal y lo humano es muy delgada. Y sé que algunas cosas es mejor dejarlas en paz, en la oscuridad donde pertenecen. Tengo 35 años ahora, pero sigo evitando el monte cuando cae la noche. Y cada vez que escucho el chillido de un cerdo, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Porque sé que no todos los animales son lo que parecen. Y sé que allá afuera, en la oscuridad, hay cosas esperando, cosas que nos observan, cosas que nos llaman, cosas que, si tenemos suerte, nos dejan volver a casa para contar la historia. Mi nombre es Ramiro Castañeda Domínguez y vengo de Tabasco. Lo que voy a contarles sucedió cuando yo tenía 15 años,
Y aunque han pasado muchos años desde entonces, todavía me cuesta dormir algunas noches cuando recuerdo lo que vi. Sé que tal vez no me crean, pero esto es completamente real. Cada cicatriz en mi cuerpo es una prueba de que lo que viví esa noche no fue ningún sueño ni ninguna locura de mi mente. En ese entonces vivía con mi padre en un rancho pequeño, alejado de todo. No teníamos muchos vecinos cerca, y la casa más próxima estaba a unos 3 kilómetros por el camino de tierra. Mi mamá nos había dejado años atrás. Simplemente un día se fue y nunca volvió. Mi padre nunca quiso hablar mucho del tema. Solo decía que ella había cambiado de un día para otro, como si de repente ya no quisiera estar con nosotros. Yo era muy pequeño cuando pasó, así que con el tiempo aprendí a vivir sin ella, aunque siempre me dolió no entender por qué se fue. La vida en el rancho era tranquila pero dura. Mi padre trabajaba mucho y yo lo ayudaba con lo que podía. Teníamos algunos animales, una pequeña siembra, y eso era suficiente para nosotros dos. De vez en cuando recibíamos la visita de mi tío Pascual, el hermano menor de mi papá. A mí me caía muy bien porque siempre traía algún regalo o dulces del pueblo. Era alegre, platicador, muy diferente a mi padre que era más serio y callado. Pero yo notaba algo raro. Cada vez que mi tío Pascual llegaba, mi padre no se veía contento. Claro que lo recibía, le daba de comer y lo dejaba quedarse, pero había una tensión entre ellos que yo no entendía. Se notaba que había algo no resuelto, algo del pasado que ninguno de los dos quería tocar. A veces los escuchaba discutir en voz baja cuando pensaban que yo estaba dormido, pero nunca lograba entender bien de qué hablaban. Fue en el otoño del 2006 cuando todo cambió. Era octubre. Recuerdo bien el mes porque los días ya estaban más frescos y las noches eran largas y oscuras. Una tarde llegó mi tío Pascual sin avisar, como siempre hacía, pero esta vez se veía diferente. Traía una mochila grande como si planeara quedarse mucho tiempo. Su cara estaba pálida y tenía unas ojeras muy marcadas. Cuando se bajó de la camioneta vieja que manejaba, vi que miraba hacia todos lados, como si estuviera esperando que alguien lo hubiera seguido. Mi padre salió a recibirlo, y yo me quedé cerca de la puerta de la casa observando. Mi tío le dijo a mi papá que se había divorciado hacía poco, y que necesitaba un lugar tranquilo donde quedarse un tiempo. Dijo que quería estar en el campo, lejos de la ciudad, que necesitaba pensar. Pero había algo más en sus palabras, algo que no estaba diciendo completamente. Mencionó que estaba huyendo de alguien, aunque no dijo quién. Mi padre se quedó callado un rato largo, mirándolo fijamente. Luego suspiró y le dijo que podía quedarse, aunque se notaba que no estaba muy convencido de la idea. Esa noche cenamos los tres en silencio. Yo intentaba hacer plática para romper la tensión, pero ni mi padre ni mi tío parecían con ganas de hablar mucho. Después de cenar me fui a mi cuarto, que era un cuartito pequeño al fondo de la casa. No sé qué hora era, pero ya llevaba un rato acostado cuando escuché voces. Eran mi padre y mi tío. Estaban discutiendo en la sala. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la puerta de mi cuarto para escuchar mejor. Mi tío decía algo sobre vender su casa en la ciudad y largarse muy lejos, tal vez a otro estado. Mencionó a alguien de quien tenía que alejarse, pero no dijo un nombre. Solo repetía que necesitaba irse, que tenía miedo. Entonces escuché a mi padre decir algo que me heló la sangre. Su voz sonaba seria, casi como si estuviera advirtiendo a mi tío de algo muy grave. Le dijo: «Si ya vino hasta acá, no hay dónde esconderse. Ya sabes cómo es esa mujer. No descansa hasta cobrar lo que cree que le deben». No entendí de qué mujer hablaban ni qué era lo que mi tío supuestamente le debía a alguien, pero el tono de mi padre me dio miedo. Nunca lo había escuchado hablar así, con esa mezcla de enojo y preocupación. Después de eso se callaron, y yo volví a mi cama, aunque me costó mucho trabajo dormirme. Afuera se escuchaban los sonidos normales del campo de noche. Grillos, algún perro ladrando a lo lejos, el viento moviendo las ramas de los árboles. Cuando finalmente me quedé dormido, no sabía que esa sería la última noche tranquila en mucho tiempo. No sabía que en unas horas vería algo que cambiaría mi vida para siempre. Algo que me haría entender que hay cosas en este mundo que no podemos explicar
cosas que existen aunque no queramos creerlo. Me desperté en medio de la noche con la vejiga llena. Miré el reloj viejo que tenía en mi cuarto y marcaba las 12:30 de la madrugada. En el rancho no teníamos baño dentro de la casa, así que tenía que salir al patio trasero donde estaba la letrina. Era algo normal para mí. Lo había hecho 1000 veces, pero esa noche algo se sentía diferente. El aire estaba muy quieto, como pesado, y no se escuchaba ningún sonido. Ni grillos, ni perros, nada. Un silencio total, que no era normal. Me puse los zapatos y agarré la lámpara de mano que siempre dejaba junto a mi cama. Salí de mi cuarto y caminé por el pasillo oscuro hasta la puerta trasera. La casa estaba en completo silencio. Supuse que mi padre y mi tío ya estaban dormidos. Abrí la puerta con cuidado para no hacer ruido y salí al patio. La noche estaba muy oscura, sin luna. Solo veía lo que mi lámpara alumbraba. Caminé los 20 pasos hasta la letrina, entré y hice lo que tenía que hacer. Fue ahí, en ese silencio tan raro, cuando escuché el primer ruido. Venía de atrás de la letrina, del lado donde estaban unos arbustos y árboles. Eran como pasos, pero pasos lentos, arrastrándose. Me quedé muy quieto, con el corazón empezando a latir más rápido. Pensé que tal vez era algún animal, un perro callejero o hasta un coyote, pero algo dentro de mí me decía que no era eso. Terminé rápido y salí de la letrina, alumbrando hacia donde había escuchado el ruido. No vi nada. Solo oscuridad y los arbustos moviéndose un poco con el viento que acababa de empezar a soplar. Caminé de regreso hacia la casa, rápido pero sin correr. No quería parecer un miedoso. Además, siempre me había considerado valiente. Pero entonces volví a escuchar los pasos, esta vez más cerca, mucho más cerca. Y con los pasos venía otro sonido, como un aleteo suave, como cuando las gallinas mueven las alas. Mi cuerpo se puso rígido del miedo. Me detuve y giré muy despacio, alumbrando con la lámpara hacia atrás. Y ahí fue cuando lo vi. Cuando vi a esa cosa que todavía aparece en mis pesadillas. Al principio no podía entender lo que estaban viendo mis ojos. La luz de mi lámpara alumbraba algo que no tenía sentido, algo que no debería existir. Era enorme, del tamaño de una persona adulta, pero su forma era imposible. La parte de arriba parecía un pavo, un guajolote gigante con plumas negras y brillantes que se veían casi azules con la luz. Pero donde debería terminar el cuerpo del ave, continuaba algo peor, mucho peor. Desde el pecho hacia abajo era el cuerpo de una mujer vieja, pero no una mujer normal. La piel era de un color gris horrible, como ceniza, y colgaba floja sobre los huesos. Estaba desnuda y todo su cuerpo se veía lleno de arrugas profundas. Sus brazos eran humanos, pero terminaban en unas manos horribles, con dedos muy largos y torcidos que parecían garras. Las uñas eran amarillas y curvadas, algunas rotas. ¿Y sus pies? Sus pies eran los de una persona, pero con uñas largas y afiladas que se clavaban en la tierra. Pero lo peor, lo que más miedo me dio, fue su cara. Era una mezcla horrible entre un pájaro anciano y una mujer. Tenía ojos completamente blancos, sin pupilas, que brillaban con la luz de mi lámpara. Y donde debería tener una boca normal, tenía un pico deforme, torcido, que se abría y se cerraba mientras respiraba con un sonido rasposo. De ese pico salía un olor terrible, a podrido, a muerte. La criatura me miraba fijamente con esos ojos blancos y muertos. Yo estaba paralizado, no podía mover ni un músculo. Mi mente gritaba que corriera, que hiciera algo, pero mi cuerpo simplemente no respondía. La lámpara temblaba en mi mano, y la luz bailaba sobre esa cosa espantosa. Entonces la criatura dio un paso hacia mí, y luego otro. Sus pies hacían un ruido húmedo al pisar la tierra. Las garras de sus manos se abrían y se cerraban, y de su garganta salía un sonido que jamás olvidaré, como un grito ahogado mezclado con el cacareo de un ave, pero distorsionado como si viniera de otro mundo. Finalmente mi cuerpo reaccionó y empecé a retroceder, tropezando con mis propios pies. La criatura se movió más rápido, mucho más rápido de lo que esperaba. En un segundo estaba encima de mí.
Sentí sus garras clavándose en mis brazos, en mi pecho, rasgando mi piel como si fuera papel. El dolor era insoportable. Grité. Grité con todas mis fuerzas mientras esa cosa me arrastraba por el patio. Sentía la tierra debajo de mí, las piedras raspando mi espalda. Seguía gritando sin parar, llamando a mi padre, pidiendo ayuda. La criatura me arrastraba hacia los arbustos, hacia la oscuridad. Sus garras se hundían más y más en mi carne. Sentía la sangre caliente corriéndome por el cuerpo. De repente escuché la puerta de la casa abrirse de golpe. La voz de mi padre gritando mi nombre. Pasos corriendo. Y luego un estruendo tan fuerte que me dejó sordo por un momento. Un disparo. Mi padre había disparado su escopeta. La criatura me soltó de inmediato y soltó un chillido terrible, agudo, que me perforó los oídos. Vi cómo se alejaba volando torpemente, sus alas negras golpeando el aire, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Y entonces, todo se volvió negro. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue ver a mi padre y a mi tío corriendo hacia mí, sus caras llenas de horror. Desperté en el hospital del pueblo. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos sentía todo el cuerpo ardiendo de dolor. Tenía vendas por todas partes, en los brazos, en el pecho, en la espalda. Una enfermera se dio cuenta de que había despertado y llamó al doctor. Mi padre estaba sentado en una silla junto a la cama, con la mirada perdida. Cuando me vio despierto se acercó y puso su mano sobre mi cabeza, pero no dijo nada. Solo me miraba con una tristeza muy profunda en los ojos. El doctor me revisó y me explicó que tenía heridas muy graves en todo el cuerpo. Eran cortes profundos, como si algo con garras muy afiladas me hubiera rasgado la piel. Me dijo que tuve suerte de que no fueran más profundos, que podría haber sido mucho peor. Le hizo muchas preguntas a mi padre sobre qué animal me había atacado, pero mi padre solo decía que había sido muy oscuro y que no había podido verlo bien. Me quedé en el hospital casi una semana. Durante ese tiempo mi padre me visitaba todos los días, pero casi no hablábamos. Yo quería preguntarle qué había sido esa cosa, qué era lo que me había atacado, pero cada vez que intentaba sacar el tema, él cambiaba la conversación o decía que descansara. Se veía cansado, más viejo de lo que realmente era. Cuando finalmente pude regresar a casa, noté que algo había cambiado. El ambiente se sentía diferente. Mi tío Pascual ya no estaba. Le pregunté a mi padre dónde estaba, y él me dijo, sin mirarme a los ojos, que lo había echado esa misma madrugada después del ataque. Me dijo que mi tío había tenido que irse, que no podía quedarse más tiempo con nosotros. No me dio más explicaciones. Pasaron algunas semanas y yo me iba recuperando poco a poco. Las heridas sanaban, pero dejaban cicatrices gruesas y feas en mi piel. Cada vez que me miraba al espejo las veía y recordaba esa noche horrible. Intentaba convencerme de que había sido un sueño, una pesadilla, pero las cicatrices eran la prueba de que todo había sido real. Fue entonces cuando nos llegó la noticia. Un vecino del pueblo vino a decirnos que mi tío Pascual había aparecido sin vida en su casa de la ciudad. Dijeron que había sido algo natural, un problema del corazón, pero yo vi la cara de mi padre cuando escuchó la noticia y supe que él no lo creía. Esa noche, después de que el vecino se fue, mi padre se sentó conmigo en la mesa de la cocina y finalmente me contó la verdad. Me dijo que mi tío Pascual se había casado años atrás con una mujer del pueblo. Todo había ido bien al principio, pero con el tiempo la relación se puso difícil y terminaron divorciándose. El problema no era la exesposa de mi tío, me explicó mi padre. El problema era su mamá, la suegra de mi tío. Esa mujer era conocida en el pueblo como alguien a quien había que tenerle mucho respeto y miedo. La gente decía que practicaba cosas oscuras, que sabía hacer trabajos y hechizos para dañar a las personas. Muchos en el pueblo la evitaban y no querían problemas con ella. Cuando mi tío se divorció de su hija, esa mujer juró que le iba a hacer pagar por haberla dejado. Lo amenazó. Le dijo que no iba a poder escapar de ella. Mi padre me contaba esto con la voz baja.
como si tuviera miedo de que alguien más pudiera escucharlo. Me dijo que esa mujer tenía poderes, que podía transformarse en cosas horribles, que había historias en el pueblo de gente que la había visto convertida en animales extraños, en criaturas que no deberían existir, y que cuando ella marcaba a alguien para hacerle daño, no había forma de escapar. Entonces mi padre me dijo algo que me partió el corazón. Me confesó que esa misma mujer fue quien le hizo algo a mi mamá años atrás. Me explicó que mi madre no nos dejó porque quisiera, sino porque esa bruja le hizo un trabajo, un hechizo para que se fuera y nos abandonara. Lo hizo para hacer sufrir a mi padre, porque años antes él había tenido un problema con el hijo de esa mujer, el hermano de la exesposa de mi tío. Todo empezaba a tener sentido en mi cabeza. La tensión entre mi padre y mi tío. La preocupación de mi papá cuando mi tío llegó huyendo. Las palabras que había escuchado esa noche. Si ya vino hasta acá, no hay dónde esconderse. Mi padre sabía lo que estaba pasando. Sabía que esa mujer había ido tras mi tío para cobrarle, y que al venir mi tío a nuestra casa, había traído el peligro con él. Le pregunté a mi padre si lo que me había atacado esa noche había sido ella. Él asintió lentamente con la cabeza, sin decir palabra. Me explicó que esas personas con esos poderes oscuros pueden transformarse, que pueden tomar formas horribles para asustar y dañar a la gente. Que lo que yo vi esa noche fue real, tan real como las cicatrices que ahora llevo en el cuerpo. Mi padre me dijo que el disparo la había espantado, pero que ella había logrado su objetivo. Había encontrado a mi tío, y aunque mi tío se fue del rancho esa misma noche, ya era demasiado tarde. Ella ya lo había marcado. Ya sabía dónde estaba. Han pasado muchos años desde esa noche. Ya soy un hombre adulto, tengo mi propia familia, pero jamás he podido olvidar lo que vi y lo que viví. Las cicatrices siguen ahí, en mis brazos, en mi pecho, marcas permanentes de algo que la mayoría de la gente diría que no existe. Pero yo sé que existe. Yo lo vi. Yo lo sentí. A veces cuando estoy en mi casa por la noche y escucho el aleteo de algún pájaro afuera, o cuando veo un pavo en el mercado, siento un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. Me vienen los recuerdos de esa noche. Recuerdo esos ojos blancos sin pupilas mirándome. Recuerdo el olor a podrido. Recuerdo el dolor de las garras rasgando mi piel. Mi padre falleció hace 5 años. Antes de morir me hizo prometer que nunca buscaría problemas con gente que practique esas cosas oscuras. Me hizo prometer que mantendría a mi familia alejada de todo eso. Y es una promesa que he cumplido, y que pienso cumplir hasta el día de mi muerte, porque yo sé con absoluta certeza que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos ver y tocar. Hay fuerzas oscuras, gente con poderes que no entendemos, criaturas que toman formas imposibles. Y lo peor de todo es que no son cuentos para asustar niños, son reales. Cuando la gente me pregunta de dónde vienen mis cicatrices, invento alguna historia. Un accidente, un animal salvaje, cualquier cosa menos la verdad. Porque la verdad es demasiado difícil de creer, demasiado aterradora de aceptar. Pero yo la sé, yo la viví. Y les digo algo, si alguna vez alguien les advierte que se alejen de ciertas personas, de ciertos lugares, háganlo. No hagan preguntas, no busquen respuestas, solo aléjense, porque hay puertas que una vez que se abren, ya no se pueden cerrar. Hay cosas que una vez que las ves jamás puedes dejar de verlas. Yo viví para contarlo. Mi tío Pascual no tuvo esa suerte, y mi madre, donde quiera que esté, sigue siendo víctima de algo que nunca pidió, algo que le robó su vida, su familia, todo. Así que esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y cada noche antes de dormir, reviso bien las puertas y las ventanas de mi casa. Porque aunque han pasado muchos años, aunque ahora vivo muy lejos de aquel rancho en Tabasco, sé que hay cosas que nunca te olvidan. Y en las noches más oscuras, cuando todo está en silencio, todavía puedo escuchar, muy a lo lejos, el aleteo de unas alas negras.